Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal You Know, claro que sí. Nayib Bukele en El Salvador sigue haciendo historia. Hoy un importante día, fundación, independencia de El Salvador y muchos países de Centroamérica, no así Panamá porque Panamá tiene otra fecha, pero bueno, hoy es un día de celebración, el 15 de septiembre. Aquí estamos viendo, hoy todos los salvadoreños podemos celebrar por todo lo alto a nuestra patria. Banda El Salvador. Vemos imágenes de esta famosa banda que está haciéndolo muy bien. Vemos aquí a los muchachos. Qué hermosas fotos, qué bonitos colores, qué bonita la ciudad de San Salvador, ¿verdad? Vamos a ver algunas imágenes. ¡Wow! Multitudinaria, una banda completa, una banda que está muy bien organizada. La banda El Salvador se llama. Será una banda formada por estudiantes, no sé quiénes son los que la conforman. Se ven muy bonitas, muy bien organizados los colores, si es una escuela pública, si es una escuela privada, si es una banda organizada por, por diferentes escuelas. Pues se ve súper grande esta banda, impresionante, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito también ahora. ¡Wow! Mira la cantidad y qué orden, qué disciplina, qué formación también en esta banda, y qué bonito es El Salvador. Vemos imágenes exclusivas aquí de cómo se ve El Salvador en estos momentos celebrando una fiesta más que importante para todos los hermanos salvadoreños. Los comentarios son increíbles. Vemos más imágenes. Esta me gusta mucho. El detalle. Imagínate el escudo de la bandera. Ahí está en los guantes de los estudiantes que tienen instrumentos de primer nivel con una calidad notable. Por lo menos ahí vemos todo todos los instrumentos completos. Qué bonito, los tambores, los tambores múltiples, los múltiples se les puede llamar. ¿Cómo se le llama eso? Esto es increíble, ¿verdad? Vamos a escuchar también algunos momentos allí de las voces de los muchachos. Qué bonito se ven aquí todos con estos uniformes bien ataviados, bastante disciplina, orden y orgullo patrio por parte. Escuchemos las declaraciones de algunos estudiantes, miembros de la banda. Veamos a continuación. Aquí. Una chica muy linda. Vamos a ver. Orgullo salvadoreño. Queremos dar gracias al presidente Nayib Bukele por crear esta banda y darnos la oportunidad a muchos jóvenes de formar parte de ella, porque nosotros somos el ejemplo de que El Salvador renace. Queremos dar gracias al presidente Nayib Bukele por crear esta banda y darnos la oportunidad a muchos jóvenes de formar parte de ella, porque nosotros somos el ejemplo de que El Salvador renace. El Salvador renace. La joven agradece al presidente por haber creado la banda. Ya se me hacía un poco raro que una banda con tanta... Porque es una banda de primer mundo. Son estudiantes que son músicos en diferentes escuelas y han conformado la banda El Salvador. Y aquí hay un comentario. Si no apoyan a los centros educativos, ¿de dónde van a sacar los músicos? Qué lástima que no hubo desfile de parvularias y que solo los institutos puedan sostener su banda. Terrible, seguramente el siguiente año hasta esas bandas desaparezcan. Aquí hay un comentario crítico que hay que ponerle el debido contexto. Dice, si no apoya Emily Pinzón, Emily Pineda, tiene 109 seguidores y 49 la siguen 109 personas. Si no apoyan a los centros educativos, aquí está el comentario, ¿de dónde van a sacar a los músicos? Qué lástima que no hubo desfile de parvularias y que solo los institutos puedan sostener sus bandas. Terrible, seguramente el siguiente año hasta esas bandas desaparezcan. Oye, ese comentario es un poco delicado. ¿Qué hay de cierto en eso? Escuchemos a estos muchachos acá. Estamos muy agradecidos con el señor presidente por la ayuda que nos está brindando. También estamos muy felices por los 202 años de independencia que estamos celebrando este día. El Salvador renace. El Salvador renace. Van dos veces que escuchamos el comentario. A ver, aquí también sucede algo. Son estudiantes que se les está dando la oportunidad. Hay un trabajo
no sé qué pasa en El Salvador, pero entiendo que hay un trabajo grande, importante que hay que hacer para levantar y reestructurar. No le podemos echar la culpa a Nayib Bukele de que a las escuelas le falte la instrumentación adecuada, le falte más docentes o hayan problemas de infraestructura en los colegios. O sea, es un problema de arrastre de años de corrupción que ahora poco a poco se van levantando. O sea, es complicado. El Salvador no la tiene fácil. Hay mucho que hacer. Y esta banda es un ejemplo de que van por el buen camino. Es lo que puedo decir. Ya de una vez salen los críticos si no apoyan a los centros educativos de donde van a sacar la música, pero es que no los han apoyado nunca. Ahora es que viene el apoyo. Este es un primer paso por parte de Nayib Bukele. Todo primer paso es lento y es así. Yo lo veo de esa forma. Pero claro, queremos resultados, somos resultadistas, queremos todo de una vez para allá y eso no funciona así. Todo es un proceso. Vamos cambiando, ¿no? Hay que verlo así. Escuchemos acá. Esta joven. Nosotros y todos los que formamos parte de la música somos un gran ejemplo de que El Salvador te nace. ¿Ves? O sea, ella viene. Esmeralda viene de San Salvador. Es un caso también de otro ejemplo de que El Salvador está por el buen camino. Esta es la parte positiva que hay que resaltar y me gustaría verlo de esa forma. Y por supuesto tengo una sorpresa al final que quiero que ustedes vean y compartan y disfruten, porque es indiscutible que El Salvador está avanzando a pasos agigantados. Mira todo el esfuerzo, aquí hay mucha plata invertida, ¿eh? Aquí hay mucho dinero invertido en apoyo con instrumentos que son costosísimos, muy costosos, ¿eh? Con uniformes y con la preparación también, porque todo eso cuesta dinero, o sea que no es fácil. Y todas esas cosas hay que apoyarlas, ¿no? Entonces yo veo muy positivo lo que está haciendo el presidente. Y aquí vemos más. En 2019 el presidente anunció la creación de la Banda El Salvador. Hoy con más de 300 jóvenes de todo el país es una realidad. ¿Ven? Esto representa al país musicalmente hablando. Lo representa sin lugar a dudas. Y esto también es muy interesante. Están todos invitados a escuchar el mensaje de la nación en el día de nuestra independencia hoy a las 8 p.m. En Cadena Nacional de Radio y Televisión también podrán verlo aquí en Twitter Live. Lo vamos a ver aquí. Y esto es parte de lo que se va a vivir acá. Vamos a verlo aquí en un resumen. Lo mejor posible. A ver si lo podemos ver. Ahí. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Con ustedes, el discurso del 15 de septiembre de su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Esto va a pasar hoy y tendremos eso hoy, por supuesto que sí, en la celebración de los 202 años de independencia de nuestra hermana República del Salvador. Espero que les haya gustado. Muy pendientes a esta transmisión, la vamos a tener aquí en tu canal You Know. Y como siempre digo, You Know. ¡Pra!